hermanos y hermanas, todas las cosas en este mundo buenas llegan a su fin. Pero la buena nueva es que pronto viviremos en un mundo a donde las cosas buenas nunca llegarán a su fin. Y anhelamos que llegue ese día. Vamos a estudiar nuestro último tema de esta serie de 11 temas durante el transcurso de esta semana. El título es: Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero antes queremos pedir que Dios nos abra las mentes y los corazones para recibir el mensaje que tiene para nosotros. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración a Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio es poder llamarte Padre, el Padre ejemplar, el Padre perfecto. Te damos gracias, Padre, porque tú derramas sobre nosotros tantas bendiciones. Te damos gracias por tu santo día, te damos gracias por el privilegio de estar con libertad en tu santo templo. Te damos gracias por tu santa palabra. Y ahora que nos proponemos abrirla, ayúdanos, Señor, a manejarla con reverencia. Ayúdanos a escuchar tu voz, a recibir tu mensaje y a vivir en armonía con lo que tú nos enseñes. Te damos gracias por el privilegio de la oración y por la promesa de tu presencia. Y reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, a donde comenzaremos nuestro estudio en este último tema de esta serie. Ahora, permítame darles un poquito de trasfondo histórico, un poco de contexto, para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo en el capítulo 16. El Señor Jesucristo se había movido hacia el norte de Israel. Es más, había salido de la frontera de Galilea a tierra gentil. Había ministrado en Sidón y en Tiro, que quedan a donde hoy es el Líbano. Y después de ministrar brevemente allá, el Señor Jesucristo emprendió su viaje hacia el sur, su último viaje a Jerusalén, donde 6 meses más tarde iba a sufrir y a morir. Pero antes de continuar su viaje a Jerusalén, el Señor Jesucristo paró en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Es una ciudad con una vegetación lujuriosa. Queda al pie del majestuoso monte Hermón, que en ciertas épocas del año está cubierto de nieve su cima. Allí se originan las aguas del río Jordán. Era una ciudad muy alborotada, una ciudad muy libertina. Jesús paró allí con sus discípulos porque Jesús quería hacerles una pregunta de trascendental importancia. Pero antes de hacerles la pregunta más importante, el Señor Jesucristo les hizo una pregunta como para romper el hielo, para suavizar el ambiente. Y esa pregunta la hallamos en Mateo 16 y el versículo 13. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dice a sus discípulos: por ahí ustedes están escuchando los rumores que hay. ¿Quién están diciendo las personas que soy yo? Bueno, probablemente fue Pedro el que habló, aunque dice que los discípulos contestaron la pregunta de Jesús. En el versículo 14 hallamos la respuesta de los discípulos. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; aún otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Es decir, por ahí suena que podría ser tal vez uno de los grandes profetas, como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los demás profetas.
Pero esa no era la pregunta especial que Jesús quería hacerle a sus discípulos. En realidad, la pregunta más importante fue la segunda que les hizo a sus discípulos. Se encuentra en el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? No me interesa lo que están diciendo por allí. Yo quiero saber lo que ustedes piensan en cuanto a mi identidad. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Bueno, Pedro tenía una pronta respuesta. Pedro tenía una característica muy interesante. Era muy celoso, pero muchas veces ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. Así que Pedro hizo una confesión. Se encuentra en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad Pedro no entendió lo que estaba diciendo. Esta gran verdad de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo, la palabra Cristo significa Mesías, es la palabra griega que equivale a Mesías en hebreo. Es decir, Pedro estaba diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro no entendía lo que estaba diciendo. En realidad, esta no fue una intuición momentánea o un pensamiento repentino en la mente de Pedro. En realidad, esta gran verdad en cuanto a la identidad de Jesús le fue revelada directamente por el Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en el versículo 17. Dice allí: entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Carne ni sangre significa los seres humanos, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no entendía lo que estaba diciendo, porque en el concepto de Pedro, el Mesías iba a ser un Mesías político. Iba a destruir a los odiados romanos, iba a colocar su trono en el centro de Jerusalén e iba a colocar a la nación de Israel en el ápice de la civilización. Ese era el concepto que tenía Pedro del Mesías. Sí confesó que Jesús era el Mesías, pero no comprendió su propia confesión. Esa información le fue dada directamente por el Dios del cielo. Ahora vamos a pasar por alto los versículos 18 al 20, porque es un tema demasiado amplio para cubrir en este tema específicamente. Para los que están interesados, hace unos años yo grabé una serie en inglés que se llama Mary the Mother of Jesus, María la Madre de Jesús. Y en esa serie hice una presentación completa de 1 hora sobre los versículos 18 al 20. No podemos cubrir eso aquí, es a donde Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica dice que Pedro es la roca y Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Bueno, eso hubiera sido un fundamento un poco medio débil, porque Pedro negó a Cristo 3 veces. Pedro tenía prejuicios contra los gentiles. Pedro no podía ser la roca. En todos los demás versículos del Nuevo Testamento dice que Jesús es la roca. Nunca dice que Pedro es la roca. Jesús estaba diciendo: tú eres Pedro, pero sobre esta roca, apuntando a sí mismo, edificaré mi iglesia. Eso es lo único que vamos a poder decir, pero tengo un análisis de 1 hora de toda la terminología, el contexto, otros versículos de la Biblia sobre esto. Ahora quiero saltar al versículo 21.
Ahora Pedro está muy orgulloso de su confesión, está diciendo, Jesús dijo que yo hice una confesión correcta. Él cree que Jesús es la clase de Mesías que él concebía. Pero ahora el Señor Jesucristo va a hacer una declaración que va a sacudir a los discípulos hasta su alma. En el versículo 21 nos dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Recuerden que ya iban rumbo a Jerusalén. De Tiro y Sidón habían bajado a Cesarea de Filipos, iban a continuar su viaje a Jerusalén. Así que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos como que no escucharon la parte resucitar al tercer día. El pensamiento se les suspendió cuando Jesús dijo, tengo que ir a padecer y a morir. Ahí pararon de procesar la información que entró a su cerebro. Y Pedro, claro, como él no entendía qué clase de Mesías era Jesús, él está pensando, Mesías no muere, Mesías reina. ¿Cómo es que esto que los líderes espirituales son los que van a hacer sufrir a Jesús y lo van a crucificar? ¿Va a morir Jesús a manos de ellos? Eso no puede ser. Así que en el versículo 22, el apóstol Pedro reprende a Jesús. Afortunadamente lo hizo en privado. Digo, yo voy a hablar en privado con Jesús, pues no quiero hacerle pasar una vergüenza en frente de todos los discípulos. Dice allí, en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Entendía qué clase de Mesías era Jesús? No entendía que Jesús era el Mesías sufriente, el que iba a morir para luego entonces después reinar, sufrir y luego reinar. Satanás constantemente procuró distraer a Jesús de la cruz. En múltiples ocasiones, desde que Jesús sufrió la tercera tentación, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a Jesús sin tener que sufrir y morir. Dijo, si te inclinas un momento y me adoras, te lo regalo todo, no tienes que ir a sufrir ni a morir. Repetidas veces durante el ministerio de Jesús, Satanás procuró distraer al Señor Jesucristo del camino de la cruz. Ahora Jesús habló fuertemente unas palabras. No le estaba hablando primordialmente a Pedro, le estaba hablando al que usaba a Pedro de instrumento. El versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Jesús le está diciendo a Pedro Satanás, en realidad le está diciendo Satanás a Satanás, que está usando a Pedro. Así que Jesús dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese qué cambio. Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló un hombre, sino Dios. Y ahora dice, tú no sabes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. No entendía qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Ahora vamos a pasar por alto los versículos 24 al 26 y regresaremos a ellos al final del tema. Pero tengo una razón por la cual no vamos a leer en secuencia el versículo 24, 25 y 26. Regresaremos a esos versículos al final, cuando sustraigamos 3 o 4 lecciones de lo que estamos estudiando. Ahora vamos al versículo 27. Vamos a saltar al versículo 27. Después que Jesús dice que Él va a Jerusalén, va a sufrir y va a morir, los discípulos están apesadumbrados y confundidos. No entienden lo que Jesús ha dicho. ¿Cómo es que el Cristo, el Mesías, Jesús dijo que Él era el Mesías? Le dijo a Pedro, bien dicho Pedro, ¿cómo es posible que Él va a ir a sufrir y a morir?
Jesús sabía que ellos estaban desanimados y estaban confundidos y preocupados. Y por lo tanto ahora Jesús les habla palabras de esperanza. Les va a decir, después del sufrimiento viene la gloria. El versículo 27 dice lo siguiente, y este es un comentario enigmático, medio raro, no pareciera que tuviera sentido lo que está diciendo Jesús. Vamos a verlo. Jesús declaró, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué venida está hablando Jesús aquí? De su segunda venida, ¿verdad que sí? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces ellos están diciendo, bueno, dice que va a ir a sufrir y va a morir. Pero ahora dice que el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre con los ángeles para pagarle a cada uno según sea su obra. ¿Cómo reconciliamos estas dos ideas? De un Mesías que sufre y muere, y entonces Él dice que lo vamos a ver venir en gloria y en poder. Y luego en el versículo 28, Jesús dijo algo muy sorpresivo. Declaró, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo interesante es que todos esos 12 discípulos están muertos y Cristo no ha venido en su reino. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró que había algunos de los 12, no todos, algunos de los 12 que no iban a morir hasta que vieran a Jesús viniendo en su reino, como había dicho en el versículo 27? ¿Cómo entendemos eso? Para comprenderlo tenemos que continuar al capítulo 17, el capítulo 17 de Mateo. Después que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, hay algunos aquí que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Señor Jesucristo emprendió viaje hacia Jerusalén con sus discípulos. El libro Deseado de todas las gentes describe la escena. Jesús está caminando adelante como el rabino de costumbre. Los discípulos están caminando unos pasos atrás, tienen la cabeza para abajo, están desanimados, están confundidos, no entienden cómo Jesús dice voy a sufrir y voy a morir. Y luego hay algunos aquí que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Cómo reconciliamos esas dos ideas? Están apesadumbrados y preocupados. Jesús sabía que necesitaban una palabra de ánimo. Y por lo tanto ahora Jesús va a llevar a 3 de sus discípulos a la cima de un alto monte. Probablemente ese alto monte queda en el suroeste del mar de Galilea, el monte Tabor. Es un monte que tiene 1843 pies de altura. Es el monte más alto en Israel, en realidad, porque el monte Hermón está fuera de las fronteras de Israel. Y Jesús lleva a 3 de sus discípulos. Esos son los algunos. Solo llevó algunos de los 12. Solo 3. ¿Quiénes eran los 3? Se encuentra la respuesta en el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora quiero compartir con ustedes un punto muy importante, y es que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, solo en un lugar de los 3 evangelios sinópticos se menciona específicamente un lapso de tiempo entre un evento y otro. Se menciona 6 días entre Cesarea de Filipos
y cuando Jesús lleva a los discípulos, a 3 de sus discípulos, a un alto monte. Eso significa que los dos eventos están conectados. Los dos eventos están relacionados uno con el otro, porque hay en Cesarea Filipos, dice 6 días después, ahora Jesús sube con 3 de sus discípulos a la cima del monte. Ahora, ¿por qué razón es que Jesús llevó a esos 3? La razón es muy sencilla. Cuando Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní, agonizó, le rogó a su Padre que le quitara la copa de su ira, sudó grandes gotas de sangre, se angustió. Esos mismos 3 discípulos estaban cerquita de Jesús y escucharon sus gemidos, escucharon su agonía, lo vieron sudando gotas de sangre. Ellos necesitaban una palabra de ánimo especial. Noten lo que dice en Mateo 26, guarden su lugar ahí en Mateo 17, Mateo 26, 37 y 38. Está hablando de Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice, y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense que estos 3 discípulos estaban más cerca de Jesús que todos los otros discípulos. Ellos presenciaron, tanto por oído y por vista, la agonía de Jesús en el Getsemaní. Necesitaban saber que después de la agonía iba a venir la gloria. Por eso es que Jesús los llevó a la cima del monte. Vamos al versículo 2 de Mateo 17. Algo sucedió allí. Dice el relato, y se transfiguró. Esa no es una buena traducción. El verbo está en voz pasiva. Es decir, se debe traducir, y fue transfigurado. Es decir, él mismo no se transfiguró, sino el Padre lo transfiguró. Fue transfigurado. El Padre fue el que causó que Jesús se viera como vamos a leer. La palabra transfigurado aquí es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? La palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Por mucho tiempo yo coleccioné mariposas cuando era un niño en Venezuela, mariposas lindísimas. Y por lo tanto pude ver cómo es el proceso de la metamorfosis de comienzo a fin. Primero tiene uno un huevo que pone la mariposa en una hoja, se rompe, sale un gusanito chiquito, empieza a comer de las hojas del árbol, se vuelve un gusano grandote, se adjunta a un árbol o a una pared, teje una crisálida o un capullo, y después de un tiempo el capullo se rompe y del capullo no sale un gusano, sino que sale una mariposa. ¿Y cómo es eso? Eso es lo que se llama metamorfosis. Es un cambio radical. Es un cambio de una forma a otra forma. Jesús fue transfigurado, pasó por una metamorfosis. Y sigue diciendo, fue transfigurado delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. En Apocalipsis 1:16 habla del Cristo glorificado y dice que su rostro le brillaba como el sol cuando estaba en el santuario. Y sigue diciendo, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, Jesús en el monte se vio como se verá cuando venga en poder y gloria en su segunda venida. Es decir, el Padre hizo un milagro. Por un rato, por lo menos, el Padre transfiguró a Jesús. Jesús tuvo un cambio de forma y apareció como aparecerá en su segunda venida en poder y gloria. Y algunos de los discípulos, los 3 que estaban allí, lo vieron. Jesús no mintió cuando dijo, hay algunos aquí
que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, porque ellos vieron la transfiguración de Jesús. Pero la historia de la transfiguración no termina allí. Jesús es transfigurado por su Padre, y entonces ahora de repente llegan dos personajes a hablar con Jesús. Dice en Mateo que vinieron de la gloria, es decir, vinieron del cielo. Esos dos personajes se mencionan en el versículo 3. Dice, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjense que Moisés y Elías se le aparecieron a todos, pero hablaron solo con ¿quién? Hablaron solamente con Jesús. Ahora, qué interesante esto. Moisés y Elías vienen de la gloria a hablar con Jesús. ¿Y cómo es eso? Bueno, la Biblia nos dice que cuando Moisés murió, algo extraño sucedió. Dos datos extraños en cuanto a la muerte de Moisés. En primer lugar, en Deuteronomio 34, 5 y 6, dice que Dios lo enterró. Es la única persona en la Biblia que yo conozca que fue enterrada por Dios. Y en segundo lugar dice que nadie sabía dónde estaba su sepulcro, que es muy extraño, porque los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Abraham y su familia estaban enterrados en la cueva de Macpela. Usted todavía puede visitar la tumba de David en Jerusalén. En años recientes se descubrió una bóveda y había una inscripción que decía: aquí yace Daniel el profeta. Aunque no había un cuerpo, decía: aquí yace Daniel el profeta. Los judíos marcaban las tumbas de sus héroes, pero dice en Deuteronomio 34, 5 y 6 que Dios lo enterró y nadie sabía a dónde estaba el sepulcro de Moisés. Y luego Moisés se aparece a Jesús en el monte de la transfiguración. Significa que Moisés tiene que haber resucitado, porque se le aparece a Jesús 1400 años después de su muerte en el monte de la transfiguración. Tiene que haber resucitado. Vamos a Judas 9 y veamos que hubo una batalla en el sepulcro de Moisés cuando el arcángel Miguel vino a resucitarlo. Y ya hemos identificado al arcángel Miguel como ¿quién? Como Cristo Jesús. Dice en en Judas 9 lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios pelea por cadáveres? ¿Ustedes creen que Dios estaba peleando por un cadáver muerto? No. ¿Qué había venido a hacer Miguel? El arcángel Miguel había venido a resucitar a Moisés. Y Satanás le dice: tú no puedes llevarte a Moisés. Él fue pecador, golpeó la roca 2 veces. Y al arcángel Miguel, que es Jesús, le dice: sí, no te niego que Moisés haya golpeado la roca 2 veces y pecara, pero Moisés se arrepintió de su pecado y lo confesó. Y aceptó mi muerte en la cruz. Y Satanás le dice: pero tú no has muerto todavía en la cruz. Tú no has pagado por el pecado de Moisés. Y Jesús dice: sí, pero en el futuro lo voy a pagar. Esa fue la discusión. Y el arcángel Miguel resucitó a Moisés. Y Moisés fue trasladado al cielo. Pero dice que también se apareció Elías. ¿Cómo es que se apareció Elías? En Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Encontramos claramente lo que sucedió con Elías cuando el profeta Elías terminó su carrera en este mundo. Dice allí: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Es decir, Moisés fue trasladado al cielo de entre los vivos. Nunca murió. Moisés murió
y luego fue trasladado al cielo. Y esos dos se aparecieron a Jesús. En realidad, en el monte tenemos un reino en miniatura, porque Moisés representa, vamos a ver en unos momentos, a aquellos que mueren y resucitan para ir al cielo. Y Elías representa a aquellos que quedan y están vivos a la segunda venida, que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Ahora necesitamos hacernos la pregunta: ¿sobre qué hablaron Moisés y Elías con Jesús? En Mateo no lo dice, pero en Lucas sí. Los 3 evangelios relatan la transfiguración, así que tenemos que comparar lo que dicen los 3 evangelios. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 30 y 31, hallamos el tópico de conversación que tuvieron Moisés y Elías con Jesús. Dice allí en Lucas 9, 30 y 31, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, a quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaron de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaron? De la partida de Jesús, que Jesús iba a hacer ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús en Jerusalén según dice el relato? Jesús iba a Jerusalén ¿para qué? Para sufrir y para morir. Es decir, Moisés y Elías hablaron con Jesús sobre sus sufrimientos y su muerte. Ahora, hay algo muy interesante, y es el significado de la palabra partida. ¿Saben ustedes cuál es la palabra griega que se traduce partida aquí? Es la palabra éxodos. ¿Qué palabra en español viene de éxodos? La palabra éxodo. Hablaron con Jesús sobre su éxodo en Jerusalén. Por lo tanto, tenemos que regresar para entender qué pasó en el éxodo. ¿Ustedes recuerdan qué ceremonia estableció Dios para marcar la liberación de Israel de esclavitud en Egipto? Se sacrificó el cordero pascual como señal de liberación de servidumbre en Egipto. Yo pregunto, ¿Jesús iba a sufrir como el cordero pascual para librar a la raza humana de la esclavitud del pecado? De eso hablaron. Moisés y Elías le dijeron a Jesús: Señor, sigue adelante, ánimo, ve a la cruz, sufre, muere, porque vas a salvar a una tremenda hueste de seres humanos al morir en la cruz. Inclusive me gusta pensar que Moisés y Elías le dijeron a Jesús: Señor Jesús, por favor hazlo, porque si no lo haces nos toca conseguir un ticket para regresar. Porque estaban en el cielo a base de la promesa de que Jesús muriera como el cordero pascual para librarlos del pecado, para que pudieran legalmente estar en el cielo. Ahora es interesante donde dice: y hablaban de su éxodo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esa palabra cumplir es muy interesante. Significa terminar o completar en Jerusalén. ¿Qué dijo Jesús cuando murió en la cruz? Consumado es. Se terminó, dijo Jesús. Es decir, Jesús estaba aquí hablando con Moisés y Elías sobre su muerte. En el libro Primeros Escritos, página 162, encontramos una cita muy interesante sobre el motivo de la transfiguración. Dice: la fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Estaban desanimados, porque Jesús había dicho que iba a Jerusalén a sufrir y a morir. Estaban cabizbajos, estaban confundidos. Y Jesús dice en Lucas que Jesús, antes de la transfiguración, le oró al Padre y le dijo: Padre, por favor, dales a los discípulos una visión de mi gloria después de la cruz.
Y el Padre transfiguró a Jesús en respuesta a la oración de Jesús. Sigue diciendo, la fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que era el Mesías prometido, para que en su amarga tristeza y chasco por su crucifixión no perdiesen completamente su confianza. Es decir, cuando Jesús estaba sufriendo y muriendo, ellos están diciendo, sí está sufriendo y muriendo, pero vimos su gloria. Tiene que haber algo que no entendemos. Tiene que haber gloria después de la cruz. Sigue diciendo, en ocasión de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablasen con Jesús acerca de su sufrimiento y muerte. En vez de elegir ángeles para que conversasen con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado ellos mismos las pruebas de la tierra. La transfiguración fue para animar a Jesús y para animar también a sus discípulos. Animar a Jesús que prosiguiera adelante con el plan de ir a Jerusalén, sufrir y morir, y para animar a los discípulos que después de la cruz, en algún sentido, iba a venir la gloria. Pero Pedro todavía no comprendió, porque en el versículo 4 de Mateo 17, Pedro dice algo muy interesante. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿A dónde había dicho Jesús que iba a ir? A Jerusalén. Pedro dice, no, Jerusalén no, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Quedémonos acá. No vamos a Jerusalén. Pero la escena no termina allí. En el versículo 5, ahora se va a oír la voz del Padre del cielo. Dice en el versículo 5 de Mateo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios animó a Jesús y a los discípulos de 4 maneras. Primero, porque Pedro confesó que Jesús era el Mesías. Segundo, porque el Padre transfiguró a Jesús. En tercer lugar, porque el Padre mandó a Moisés y Elías para animar a Jesús que fuera a la cruz. Y en cuarto lugar, el propio Padre dejó oír su voz del cielo diciendo, estoy contento con este Hijo mío. Así que ahora, los 3 que subieron con Jesús, indudablemente también le contaron a los otros discípulos, hemos visto la gloria del Señor. Esos 3 quedaron muy animados y el Señor Jesucristo también para proseguir a la cruz. Ahora, de esta historia quiero sustraer 4 lecciones de lo que hemos estudiado. La lección número 1 es que la transfiguración es un anticipo y una promesa del reino venidero. No tenemos sencillamente que esperar y decir, bueno, tal vez Jesús alguna vez va a venir en gloria, porque ya una vez Jesús mostró cómo va a venir. Ya ocurrió históricamente. No solo es una promesa verbal, sino que Jesús en realidad fue transfigurado ya. En realidad, en el monte de la transfiguración tenemos un reino en miniatura. Vamos a leer de 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y el versículo 15 al 17 y vamos a encontrar en ese pasaje 3 tipos de personajes, un personaje y otros 2 tipos de personajes. Dice en este pasaje que se lee prácticamente en todo funeral donde yo he asistido, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Quién representaría eso simbólicamente? Elías, que fue trasladado de entre los vivos. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quién representaría a los que durmieron? Moisés, exactamente. Porque el Señor mismo, aquí está el arcángel Miguel, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Quién es el Señor mismo? Jesús. Ahora escuchen bien, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, representados por Moisés, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, representados por Elías, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El evento de la transfiguración es una promesa del reino que vendrá. Los muertos en Cristo resucitarán, representados por Moisés. Los vivos que quedan cuando Cristo regresa, representados por Elías, ambos serán arrebatados en las nubes para ser llevados a la casa del Padre. El Espíritu Profecía confirma esto. Leo, en el monte de la transfiguración, Moisés fue testigo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a Moisés a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Ahí vamos, van dos hasta ahora, Moisés y Elías. Ahora escuchen el tercero, Jesús, que estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salvación, porque vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Así que el evento del monte de la transfiguración es una garantía de que si Dios resucitó a Moisés y trasladó a Elías, ya sucedió. Podemos estar seguros de que va a resucitar a todos los que murieron en Cristo y a los que están vivos cuando Jesús venga. Esa es la primera lección. La segunda lección es que no habrá un rapto de la iglesia. Muchas iglesias enseñan la idea de que va a haber un rapto antes que Cristo venga. Es decir, Cristo va a venir 7 años antes de su venida gloriosa. Jesús va a venir y se va a llevar a los fieles muertos y se va a llevar a los que están vivos, que están en Él, y se los va a llevar al cielo por 7 años. Después de los 7 años, Jesús va a regresar en su gloriosa venida para establecer su reino milenial aquí sobre la tierra. ¿Saben por qué es que ellos enseñan esta idea? Porque están equivocados en cuanto al milenio. Jesús hizo 2 promesas. Bueno, hizo muchas, pero en lo que estamos hablando hizo 2 promesas. Uno, Jesús prometió llevar a sus hijos a la casa de su Padre. ¿Sí o no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús estaba diciendo, yo voy a llevar a mis hijos fieles a la casa del Padre en el cielo. Pero Jesús también dio otra promesa, los santos tomarán la tierra, o los mansos tomarán la tierra por heredad. Es decir, Jesús prometió llevarlos al cielo y también les prometió heredar la tierra. ¿Cómo Jesús puede cumplir ambas promesas? Los que creen en el rapto dicen solo hay 2 maneras. Y es si Jesús viene 7 años antes de su venida gloriosa,
se lleva a sus fieles al cielo, así cumple su primera promesa de llevar a los fieles a la casa del Padre. Luego 7 años más tarde viene en su venida gloriosa, establece su reino aquí y los mansos tomarán la tierra por heredad. Pero hay otra manera bíblica de explicarlo. Y es que Jesús viene en su segunda venida gloriosa, en poder y gloria, y luego lleva a los hijos suyos al cielo por 1000 años. Y después de los 1000 años, el Señor Jesucristo regresa a este mundo, hace un cielo nuevo y una tierra nueva, y los mansos toman la tierra por heredad. Esa es la interpretación correcta que da la Biblia. Así cumple Jesús las dos promesas. Lleva a su pueblo al cielo por 1000 años, y después los santos toman la tierra por heredad, cuando el Señor Jesucristo hace cielo nuevo y tierra nueva. No habrá un rapto de la iglesia. Ahora, yo quiero leer un versículo que usan aquellos que creen en un rapto de la iglesia. Un texto que malinterpretan. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, 14. Este versículo no lo leí cuando leí el pasaje del versículo 15 al 17 a propósito. Ahora fíjense lo que dice el versículo 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora escuchen esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y yo pregunto, ¿qué pasó con Jesús después que murió y resucitó? ¿Fue arrebatado en una nube, sí o no? ¿Ah, no? Cuando ascendió al cielo, ¿no dice que una nube lo recibió? Claro. Es decir, el Señor Jesucristo murió, resucitó y fue arrebatado en una nube y fue llevado por la nube ¿a dónde? Al cielo, a la casa del Padre. Esa es la secuencia. Así que dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, y se sobreentiende que después que resucitó, la nube lo recibió, Hechos 1, 9 al 11, y fue llevado a la casa del Padre, dice, así también, igual que con Jesús, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces la forma como interpretan este versículo es, dice que Dios no puede traer con Jesús a los que durmieron, al menos que se los haya llevado primero. ¿Están entendiendo el argumento? Porque dice, Dios traerá con Jesús del cielo a la tierra a los que durmieron. Pero no cuadra con el contexto. Déjenme explicarles lo que el texto está diciendo. El texto no está diciendo que Dios va a traer a esta tierra con Jesús a los que durmieron, porque los que durmieron están en el sepulcro, no están en el cielo. Lo que está diciendo es que el Padre va a estar en el cielo, porque el Padre no viene en la segunda venida. La sierva de Dios dice que el Padre esperará en las puertas de la ciudad para darnos la bienvenida. Además de eso, en Hechos 3 dice que el Padre enviará a Jesús en su segunda venida. Pero desarrollamos estas tradiciones de que, bueno, viene Cristo, viene el Padre, viene el Espíritu Santo, vienen todos los ángeles, todo el mundo viene. No, eso no es lo que enseña ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía. ¿Qué quiere decir el texto entonces? Lo que el texto quiere decir es que el Padre va a estar en el cielo y va a traer con Jesús los que murieron al cielo. Dios traerá con Jesús al cielo los que durmieron. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No está el Padre viniendo con Jesús con los que durmieron. Eso es una imposibilidad, porque los que durmieron, ¿dónde están? Están en el sepulcro. Es decir, Dios el Padre, quien está en el cielo, trae con Jesús a los que durmieron. Y si ustedes miran los siguientes versículos, ahí lo dice claramente. Dice, porque Jesús descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Bueno, si van a resucitar, ¿cómo es que se los va a traer del cielo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es una mala interpretación del texto.
Esa es la segunda lección. No habrá un rapto de la iglesia. Habrá una sola segunda venida de Cristo en poder y gloria, para llevar a los muertos en Cristo, para llevar a los que quedan vivos a la casa del Padre por 1000 años, para luego traerlos a la tierra, y los mansos tomarán la tierra por heredad. La tercera lección que queremos sustraer es que la promesa de la segunda venida es más confiable que nuestros ojos y nuestros oídos. La gente dice hoy en día, ver es creer. Mucho cuidado con eso, que ver es creer. Más bien, creer es ver. Porque los que creen, ven. Dice que, por ejemplo, dice que Noé, aún no viendo el diluvio, creyó y se salvó. Abraham salió, no sabía dónde iba, pero confió en la palabra de Dios. No vio, pero actuó de acuerdo a lo que Dios le dijo. Vamos a 2 de Pedro 1, 16 al 21, para que ustedes vean aquí que es más segura la promesa de la venida que haber visto y oído la transfiguración. Aquí Pedro está escribiendo muchas décadas después, y dice allí en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice Pedro? Vimos su majestad con nuestros ojos. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. Dice, vimos y ¿qué? Y oímos. Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fíjate, está hablando de la transfiguración. Y luego en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué según el contexto? Más seguro que lo que usted ve y lo que usted oye. Dice, es más seguro que Jesús viene por lo que dice la palabra profética que por lo que oímos y por lo que vimos. Hermanos y hermanas, si nosotros confiamos en lo que vemos y lo que oímos, vamos a aceptar al falso Cristo. Porque Satanás va a falsificar la segunda venida. Y va a hablar bonito como hablaba Jesús. Y se va a ver como Jesús en el monte de la transfiguración. Léanlo en el conflicto de los siglos. Le va a brillar el rostro como el sol. Va a sanar las enfermedades de los enfermos. La gente va a decir, ha venido el Cristo. Y va a hablar algunas cosas bonitas que habló Jesús. Pero ¿cómo podemos saber que no es Jesús? Podemos saber por lo que este individuo enseña. Primero, está caminando en la tierra y la Biblia dice que en la segunda venida Jesús no va a tocar la tierra. Y en segundo lugar va a enseñar que el domingo es el día de reposo, según el conflicto de los siglos, que no cuadra con la palabra profética más segura. Hermanos y hermanas, la palabra es más confiable que lo que dicen nuestros oídos y nuestros ojos. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. La última lección que quiero sustraer es que no hay corona sin cruz. Y ahora volvemos a los versículos 24 al 26 que les prometí que íbamos a regresar a ellos. Dice, y vamos hasta el versículo 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Tenemos que seguir los mismos pasos de Jesús? ¿Sufrimiento primero? ¿Sí? Claro, así lo dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se dieron cuenta que primero es la cruz y después es la gloria? Vamos a leer 2 o 3 versículos para terminar. Segunda de Timoteo 2 y el versículo 12. No nos gusta sufrir, hermanos y hermanas, pero déjenme decirles que los sufrimientos, en nuestros sufrimientos, seguimos los pasos del Señor Jesús. Dice allí en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿El Señor Jesucristo sufrió primero? ¿Sí? ¿Murió? ¿Sí? ¿Y qué vino después? La gloria. Y eso dice, tenemos que pasar por lo mismo, cargar nuestra cruz y luego viene la gloria. Noten 1 de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Y aquí está escribiendo el apóstol Pedro, el mismo que vio la transfiguración. Y dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no se sorprendan cuando vienen sufrimientos y tribulaciones. Versículo 13: sino gozaos. ¿Qué dice? ¿Qué debemos? Cuando sufrimos debemos mordernos la lengua y decir, lo aguanto como sea. No. Dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero si escogemos no sufrir con Él, si somos de los de pare de sufrir, entonces nunca vamos a entrar a la experiencia de Jesús, que es la experiencia del dolor y el sufrimiento, cargar la cruz, etcétera, y después de eso viene la gloria. El Señor Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que transitar el mismo camino que transitó el Señor Jesús. Dice en 1 de Juan 2:6, el que dice estar en Él debe andar como Él anduvo. Así que no reneguemos ni nos quejemos cuando nos vienen sufrimientos y dolores y tribulaciones y tengamos que cargar nuestra cruz. Porque si perseveramos, algún día perteneceremos al reino de gloria, mis hermanos y hermanas. Un reino que nunca terminará. Un reino a donde todo será felicidad, paz, gozo y perfección por los siglos de los siglos. Que esa sea nuestra esperanza.